Hola, muy buenas. Mi nombre es Brigitte Palacio y junto con mi compañero Luis Terán en el siguiente video estaremos explicando acerca de los estados de la materia. Bueno, pero ¿qué entendemos por materia? Pues por materia entendemos que es todo aquello que ocupa un lugar determinado en el universo o en el espacio como lo conocemos. Esta posee una cantidad determinada de energía y está sujeta a interacciones y cambios en el tiempo. Estas interacciones o cambios en el tiempo pueden ser medidos con algún instrumento de medición. Bueno, la materia como tal la podemos encontrar en todas partes y se puede encontrar en cualquier estado físico. Bueno, por poner un ejemplo, hay materia en el aire que respiramos, así como en un vaso de agua. Con esto queremos decir que todo lo que vemos, sentimos y tocamos es materia, y por eso es fundamental para el desarrollo de la vida en nuestro planeta. Bueno, y pasamos a los estados de la materia. Por los estados de la materia podemos entender o podemos definir que son las distintas fases o estados de agregación en los que puede encontrarse la materia que hoy conocemos, como lo pueden ser las sustancias puras o las mezclas. El estado de agregación de una sustancia depende del tipo y de la intensidad de la fuerza de unión que exista entre sus partículas, átomos, moléculas, iones, entre otros. Tenemos que los estados fundamentales de la materia o los estados que más conocemos son el estado sólido, el estado líquido, el gaseoso y el estado plasmático. Bueno, y empezamos con el estado sólido. Tenemos que en este estado la materia tiene sus partículas muy juntas, unidas por fuerzas de atracción de gran magnitud. Debido a esto, los sólidos tienen forma definida, alta cohesión, elevada densidad y gran resistencia a la fragmentación. A la vez, los sólidos tienen baja o nula fluidez, no pueden comprimirse y cuando se les intenta romper o se les intenta fragmentar, lo único que se obtiene de ellos son fragmentos o son sólidos mucho más pequeños. Dentro de este estado sólido tenemos que existen dos tipos de sólidos de acuerdo a su forma. Por un lado tenemos lo que son los sólidos cristalinos, en los cuales sus partículas se ordenan en celdas de forma geométrica, así que suelen tener una forma regular. Como ejemplo de estos sólidos cristalinos tenemos lo que son el grafito, el diamante, el hierro y el hielo, así como podemos observar en la imagen. Por otra parte, tenemos lo que son los sólidos amorfos o vítreos, sólidos en los cuales sus partículas no se juntan en una estructura ordenada, por lo que su forma puede ser irregular y variada. Como ejemplo de este sólido amorfo tenemos lo que sería el plástico, la mantequilla, la goma y el vidrio. Y bueno, para colocar ejemplos de sólidos ya en general, tenemos lo que serían los minerales, los metales, la piedra, los huesos y la madera. Bueno, y seguimos con el estado líquido. Tenemos que en el estado líquido las partículas siguen estando unidas por fuerzas de atracción, pero en este caso mucho más débiles y menos ordenadas que en el caso de los sólidos. Es por eso que los líquidos no tienen una forma fija y estable, ni presentan alta cohesión y resistencia. De hecho, los líquidos adquieren la forma del envase que los contenga. Tienen una gran fluidez, pueden introducirse por espacios pequeños y una tensión superficial que hace que se adhieran a los objetos. Los líquidos son poco compresibles y con la excepción del agua suele encontrarse la presencia del frío. Como algunos ejemplos de líquidos tenemos el agua, el mercurio, que bueno, este a pesar
de que es un metal, es pues un líquido. Y tenemos la sangre. Bueno, y ahora continuamos con el estado gaseoso. Tenemos que en el estado gaseoso las partículas se encuentran en un estado de dispersión y de alejamiento tal que apenas logran mantenerse juntas. La fuerza de atracción entre ellas es tan débil que se encuentran en un estado desordenado, que responde muy poco a la gravedad y ocupa un volumen mucho mayor que los líquidos y los sólidos, por lo que un gas tenderá a expandirse hasta ocupar la totalidad del espacio en el que se contenga. Los gases no tienen forma fija ni volumen fijo y en muchas ocasiones son incoloros o inodoros. En comparación con otros estados de agregación de la materia, son pocos reactivos químicamente. Como ejemplos del estado gaseoso o pues de algunos gases tenemos lo que son el aire, el dióxido de carbono, el nitrógeno y el helio. Bueno, y para recordar un poco acerca de los gases, veamos lo que son las leyes de los gases. Y bueno, recordemos que estas leyes son un conjunto de leyes químicas y físicas que permiten determinar el comportamiento de los gases en un sistema cerrado. Recordemos que para medir estos gases tenemos lo que es la presión. La presión pues es la medida de la fuerza media por unidad de superficie que ejercen las partículas en los límites del volumen que ocupan. La presión normalmente la denotan con la letra P y en el Sistema Internacional de Unidades la suelen medir en pascales. También tenemos lo que sería el volumen. El volumen vendría siendo el resultado de la suma de los volúmenes de todas las partículas que constituyen un sistema, o en dado caso el volumen espacial total ocupado por las partículas en movimiento aleatorio. El volumen lo suelen denotar con la letra B y en el Sistema Internacional de Unidades lo suele medir en metros cúbicos. También tenemos lo que sería la temperatura, la cual es una medida de la energía cinética media de las partículas de un sistema. La suelen denotar con la letra T y en termodinámica la suelen utilizar con la unidad de Kelvin para medir la temperatura. También tenemos lo que serían los moles, que vendría siendo la cantidad de masa del gas. La suelen representar con la letra N y sus unidades son moles. Bueno, y ahora recordemos un poco los gases ideales. Recordemos que estos gases ideales son los que estarían compuestos por partículas que se desplazan aleatoriamente y sin interactuar entre sí. En este caso, la energía cinética es directamente proporcional a la temperatura. Las colisiones entre las moléculas que lo componen son de tipo elástico, es decir, que conservan el momento y la energía cinética. Tenemos que el estado de una cantidad de materia gaseosa la podemos describir en base a cuatro variables distintas, que en este caso sería la presión, el volumen, la temperatura y el número de moles de gas. La relación matemática ideal entre dichos factores es justamente la ley de los gases ideales, porque esta predice el comportamiento de la mayoría de los gases reales a temperatura y presión ambiente. Esta ley nos permite calcular alguna de las cuatro variables a partir del conocimiento de las otras tres, según la ecuación que conocemos, que sería la siguiente que tenemos. Entonces aquí P vendría representando lo que es la presión del gas, la B su volumen, N sería el número de moles de gas que debe permanecer constante, la R sería la constante de los gases ideales y la T la temperatura del gas en cuestión.
Bueno, y ahora seguirá con ustedes mi compañero Luis Terán, que estará explicando los demás estados de la materia y algunos cambios que suelen presentarse en ella.